En Venezuela, en el siglo XIX, por el costo de la guerra de independencia que deshizo el país, el siglo XIX en Venezuela fue un siglo de guerras, de perpetua destrucción, de miseria inmensa, en que el país llegó casi a desaparecer. Y así lo recibe Juan Vicente Gómez. Así lo encuentra Juan Vicente Gómez, así lo encuentra primero, vamos a ser justos, no, lo encuentra primero Antonio Guzmán Blanco. Y Antonio Guzmán Blanco en 1870 en adelante empieza a tratar de la ruina inmensa que quedaba de la guerra federal, reconstruir un país desde sus cenizas, volver a construir otra vez un país lentamente en todos sus aspectos, los económicos, los sociales, los políticos, los culturales. Y hace un gran esfuerzo, evidentemente grande, que no logra, claro, transformar esa inmensa realidad negativa que estaba debajo. De tal modo que cuando desaparece Guzmán, que era un caudillo, pero un caudillo ilustrado y un caudillo con ideas en la cabeza, no encuentra un reemplazo inmediato. El que lo reemplaza es Joaquín Crespo, que estaba muy lejos de ser él, ¿no? Entonces viene la invasión de Castro, que Castro no tenía las condiciones de un caudillo, era un jefe militar, pero no era un caudillo en el sentido tradicional de la palabra. Y sube Juan Vicente Gómez, que era un gran caudillo, que era un hombre con un gran sentido de lo que era el poder y con un gran sentido de lo que era el país. Y Juan Vicente Gómez empieza a rehacer un país. Juan Vicente Gómez, en primer lugar, crea por primera vez lo que es el Estado venezolano, que no existía. Unifica el Estado, crea las rentas nacionales, unifica el país, lo conecta. Cuando yo era niño, Napoleón, para ir de Caracas a Maracaibo o al Táchira, había que hacer un viaje de 5 días. Había que embarcarse en La Guaira. Había que coger un barco que tocaba en Curazao y terminaba en Maracaibo. Y había que llevar pasaporte. Claro, porque tocaba en Maracaibo, en Curazao. Tocabas en Maracaibo. Si te ibas para el sur ya te quedabas en Maracaibo. Pero si ibas para el Táchira te embarcabas nuevamente en un vaporcito del lago. Ibas a La Ceiba, y en La Ceiba, en el río, cogías el gran ferrocarril del Táchira y llegabas el 7º, el 8º día al Táchira. Esa era la Venezuela que recibió Gómez. La unificó, creó formas nacionales de gobierno, integró al país, creó un ejército nacional y hizo una cosa increíble, inconcebible, inmensa. Acabó las guerras civiles. La última guerra civil venezolana terminó con la victoria de Gómez en Ciudad Bolívar en 1903. Desde entonces no hubo más nunca una guerra civil en Venezuela. En el siglo XIX hubo más de 90 guerras civiles. Bueno, eso es un beneficio gigantesco, ¿no? Encima de eso, creó una hacienda pública nacional que no existía. La modernizó. Pagó la inmensa deuda que venía arrastrando el país desde la independencia. Y logró que Venezuela fuera un país sin deuda externa. Y con reservas monetarias suficientes como para el presupuesto de un año. Bueno, esa es la obra de Gómez. Tirano, claro, tirano. Usted habló de que creó el ejército y obras de infraestructura fundamentales, etc. Claro, la carretera transandina. Y no es como muy injusto decir entonces que el siglo XX venezolano comienza con la muerte de Gómez. ¿No es gracias a Gómez que entra en el siglo XX? Pues de luego, Venezuela entra en el siglo XX, en primer lugar en tiempo de Gómez, y básicamente por un hecho cierto, que es muy importante recordarle. Gómez trae la industria petrolera a Venezuela. ¿Te parece pequeña cosa? De modo que todo eso es literatura política de enemigos y de conceptos falsos que son los que nos tienen a los venezolanos en la imposibilidad de entender lo que somos y lo que podemos hacer. Como no es muy injusto decir que Rómulo Betancourt, con todos sus méritos, es el padre de la democracia, como si la democracia primera tuviera un solo padre, porque entonces no sería democracia, y si tuviera algún padre no lo sería mejor López Contreras y Medina. Desde luego, la democracia venezolana tiene un padre más remoto, que te lo voy a decir aquí, que mucha gente se va a pelar los ojos y a pensar que estoy loco. El padre de la democracia venezolana es Juan Vicente Gómez. Eso sí es verdad que te cuesta no lo había pensado. Te cuesta trabajo. Ajá, ¿por qué? Por una razón obvia. Cuando Gómez llegó a tener todo el poder en sus manos, llegó a concentrar una suma de poder gigantesca como ningún otro hombre lo tuvo en Venezuela nunca. Y cuando él iba acercándose ya al fin de su vida, y que él lo sabía muy bien que era el fin de su vida, él hace una cosa muy importante que no había hecho nunca. Él jamás había puesto un militar en el Ministerio de Guerra, en el Ministerio de Defensa actual. Nunca. Siempre había tenido ministros de guerra civiles, abogados, generales de Semana Santa. La primera vez que Juan Vicente Gómez pone a la cabeza del ejército venezolano
a un militar profesional de gran prestigio en el ejército y el país, es Eleazar López Contreras. ¿Por qué escoge Juan Vicente Gómez a Eleazar López Contreras? ¿Por qué no escogió uno de los hombres que representaban el gomecismo genuino, que podían continuar el gomecismo? Se debió dar cuenta de que el gomecismo sin él no iba a continuar, y que el país iba al desastre de la guerra civil, y que era necesario asegurar una transición, y escogió al único hombre que podía hacer la transición, que era Eleazar López Contreras, porque Eleazar López Contreras, quien lo eligió presidente de Venezuela, fue Juan Vicente Gómez. Lo puso 5 años en el Ministerio de Defensa. Le dejó todos los instrumentos del poder en la mano, sabiendo exactamente que a la hora en que él cerrara los ojos muertos, esa era la única jefatura que había en el país. Como en efecto fue. De modo que quien planeó la transición hacia la democracia en Venezuela, con todo el asombro que te causa, Juan Vicente Gómez. Y Eleazar López Contreras resultó admirablemente adaptado para esa tarea, porque era un demócrata por convicción, porque era un hombre culto, porque era un patriota en el buen sentido de la palabra, y se dedicó pacientemente a desmontar la maquinaria de dictadura que heredaba de Gómez. No intentó en ningún momento ni continuarla ni mantenerla, y hacer la difícil transición hacia un régimen democrático estable, que fue la tarea que desempeñaron López Contreras y Medina. El 18 de octubre rompió ese proceso.